¿Qué tal? Pues vamos a continuar con esta serie titulada La ciudad comercial futura del anticristo. Estamos estudiando realmente el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde encontramos la descripción de una ciudad comercial. Una ciudad que va a ser inaugurada posiblemente por el anticristo y que va a estar localizada geográficamente en el territorio de lo que se llama en la Biblia la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o la antigua Babilonia, que actualmente en el siglo XXI correspondería con las naciones de Irak y de Siria. Muy bien, es muy importante que nosotros distingamos la Babilonia del capítulo 18 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, porque el capítulo 17 nos describe una Babilonia religiosa, una Babilonia mística, que va a tener lugar en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque se describe a una mujer calificada como la ramera, la Babilonia la ramera. En otras palabras, el Espíritu Santo la describe como una mujer de cascos ligeros, como una mujer volupta, simplemente porque espiritualmente tiene una analogía. Lo que en el terreno espiritual representa es un sistema religioso que está completamente prostituido. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando alguna nación tenía relaciones con Israel ilícitas, o cuando Israel comenzaba a tratar de buscar ayuda a Siria, Jordania, etcétera, etcétera, Dios le llamaba que se estaba prostituyendo, porque en lugar de buscar la ayuda de parte de Dios, creía Israel que podía encontrar la respuesta en otra nación cercana o alrededor de ella. Así que en el aspecto espiritual, esta Babilonia religiosa del capítulo 17 es un sistema religioso que se va a levantar posiblemente en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Repito, la Babilonia religiosa mística del capítulo 17 de Apocalipsis surgirá en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años que se consideran o se conocen como las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué va a ser en los primeros 3 años y medio? Porque va a ser los primeros 3 años en los que este sistema religioso va a perseguir a cristianos y tal vez posiblemente a algunos judíos. Sin embargo, a los 3 años y medio, las 10 naciones del anticristo, que ya hemos mencionado en otras conferencias y en otras series, como la de Irán, la del Apocalipsis, etcétera, etcétera, van a destruir este sistema religioso. Por ejemplo, rápidamente lo vamos a ver en Apocalipsis 17, los 10 naciones del anticristo que van a destruir este sistema religioso, y después de los 3 años y medio que este sistema religioso sea destruido, pongamos mucha atención, entonces a los últimos 3 años y medio corresponderán al gobierno del anticristo, porque al anticristo se le han concedido únicamente 3 años y medio de gobierno, o 42 meses o 1260 días. Dice Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos, aquí está el Espíritu Santo interpretando qué son los 10 cuernos que vio el apóstol Juan en esta visión del capítulo 17 de Apocalipsis sobre una bestia, que es el anticristo. Tenía los 10 cuernos y tenía las 7 cabezas. Así que interpreta y dice que los 10 cuernos, versículo 12, son 7 gobernantes, 7 reyes, que corresponden estos 10 cuernos a los 10 dedos 600 años atrás en el libro de Daniel, capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor.
Recordamos la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que tenía una cabeza de oro, el pecho y brazo de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro, que representan los 4 imperios mundiales de los gentiles. O sea, los gentiles es el tiempo en el que Israel queda bajo los gobiernos que ya no son ellos los que gobiernan, sino los gobiernos mundanos. Y estos 4 imperios fueron Babilonia, que corresponde a Irak, Siria, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata corresponde a Medo-Persia, que corresponde a Irán. Así que ya tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Siria, el vientre corresponde a Grecia, que es el tercer imperio antes de Jesucristo, y las dos piernas corresponden de hierro a la división del imperio romano. Pero los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 del libro de Nabucodonosor representa la última forma de gobierno mundial. Porque en el capítulo 2, versículo 43 al 45 del libro de Daniel, dice claramente que en los días de estos reyes, de estos 10 dedos que representan, enfatizo y repito, la última forma de gobierno mundial, Cristo vendrá en el tiempo de estos 10 reyes, que el apóstol Juan en Apocalipsis 17 los ubica como los 10 cuernos de la bestia. Dice el versículo 13, Apocalipsis 17, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y veamos en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso que representa esta ramera, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y el versículo 18 ya no nos deja lugar a ninguna especulación en cuanto a qué representa esta mujer ramera o este último sistema religioso que surgirá en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿qué ciudad en el tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años, reinaba sobre el mundo conocido? La respuesta es muy simple, la ciudad de Roma. Así que estará en la ciudad de Roma, está el centro, el epicentro, el corazón de este sistema religioso. Pero la Babilonia del capítulo 18, que es la que estamos estudiando, o la ciudad comercial, es completamente diferente, va a terminar de una forma diferente, y esta ciudad es comercial. La del capítulo 17 es religiosa. Vemos algunas cosas muy importantes e interesantes para que podamos entender toda esta serie y el libro principalmente del Apocalipsis. El Apocalipsis no se encuentra en un orden cronológico. ¿Por qué? Porque hay pasajes intercalados. Y si no descubrimos esto, no lo vamos a entender. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a poner el encabezado, porque el orden en la Biblia está el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? Es el orden que está en la Biblia. Pero el orden corresponde, en primer lugar, al capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos, repito, el sistema religioso de la figura mística de una mujer ramera. Los mártires del futuro, los 10 gobiernos que odian a la ramera, etcétera, etcétera. Después, enseguida,
O sea, primero es el capítulo 17 y después el capítulo 13, que en la Biblia se encuentra anteriormente al 17. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 está el anticristo formando realmente el gobierno de la bestia con el sistema religioso. En el capítulo 13 ya está gobernando. Entonces el capítulo 13 va después del capítulo 17 del Apocalipsis. Y ya encontramos en el capítulo 13 el anticristo, el gobierno del anticristo, el falso profeta que va a marcar con el 666 a la gente, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 18 encontramos la ciudad comercial o final que se convertirá en los cuarteles generales por una época del anticristo, porque posiblemente al final moverá su campamento el anticristo de acuerdo a Daniel 11, 35 al 45 a la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces vemos claramente, ¿verdad?, que este es el orden cronológico que la Biblia nos describe realmente del libro del Apocalipsis, principalmente los últimos capítulos. Veamos en primer lugar que la Babilonia del capítulo 17 es un símbolo del sistema religioso, pero la Babilonia del capítulo 18 es literal, es visible, es terrenal definitivamente. Por ejemplo, dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Después de esto, o sea, después del capítulo 17, esto nos muestra consecuentemente que es después del sistema religioso. Por eso vemos claramente que es diferente a la Babilonia religiosa del capítulo 17. Después de esto vi al otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes o los gobernantes de la tierra han fornicado con ella. O sea, exactamente lo que van a hacer las naciones con el sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, porque tuvo relaciones con naciones. De la misma manera, la ciudad comercial también va a tener relaciones que van a ser ilícitas con muchos gobernantes. Ahora bien, la Babilonia literal, de la cual estamos hablando, capítulo 18 de Apocalipsis del Medio Oriente, es interesante que haya sido el territorio geográfico de la primera ciudad que se construyó, la ciudad de Babel. Veamos esto en el capítulo 10 del libro de El Génesis, donde un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, fue el primer líder en encabezar una rebelión masiva en contra de los mandamientos de Dios. Porque al acabar el diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, Dios le dijo a Noé, lo recordamos: mira, Noé, dispérsense por toda la tierra, llenen toda la tierra, no se queden en un mismo lugar. Pero surge años después Nimrod y le dice a toda la gente: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una torre gigantesca que fue la Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, y vamos a hacernos un nombre. Por si viene otro diluvio, pues estemos allá arriba, que no nos alcance el agua, y para que también podamos hacernos realmente famosos y podamos juntarnos y tener el poder del gobierno de todas las demás naciones que se vayan a formar. Esto fue lo que pensaba Nimrod. Dice el versículo capítulo 10 del libro del Génesis, entonces, que fue esto el comienzo del gobierno de Babel. Versículo 10, Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel,
Efec, que es Irak, apúntalo ahí en tu Biblia, Efec, que es Irak, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar. Ahí tenemos otra vez la tierra de Sinar, que designa claramente la zona geográfica donde se encuentra actualmente en el siglo XXI la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak eran un mismo territorio, fueron divididos, ¿verdad?, ya en el siglo XX por los ingleses, cuando todas las naciones del Medio Oriente fueron repartidas y acomodadas por las naciones de Inglaterra y de Francia. Vemos entonces que esta Babilonia literal fue el sitio otra vez de la primera rebelión masiva en contra de Dios después del diluvio, y se convertirá, volverá a ser el sitio de la última rebelión mundial contra Dios. Veamos esto claramente en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, que dice así. Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Todo esto es de carácter literal. Aquí no son metáforas, no podemos espiritualizar ni alegorizar absolutamente nada. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 16, 17 en adelante, lo explica ya con más claridad. El séptimo ángel derramó su voz por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, es la ciudad que estamos hablando del capítulo 18, fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, aproximadamente 46 kilos. Imaginémonos una bola que pesa 46 kilos de granizo cayendo sobre los seres humanos en este final tiempo de la humanidad. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera muy grande. Vemos entonces que esta ciudad final de los últimos tiempos, otra característica es que va a estar asociada de una forma intrínseca con demonios, con espíritus inmundos, con ocultismo, con brujería y con idolatría. Veamos esto en el capítulo 13 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 13, versículo 1. Profecía contra Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos. Aquí se describe con mucha anticipación esta ciudad por el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de que Juan la describiera en lo que estamos estudiando en el capítulo 18 del Apocalipsis. 700 años antes, el profeta Isaías profetiza esto sobre esta ciudad futura comercial. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esto es exactamente lo que 700 años después, en el capítulo 18, versículo 1 y 2, que lo acabamos de leer hace unos momentos, describió el apóstol Juan.
Versículo 27 de Isaías 13. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en su casa de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así que esto es exactamente lo que acabamos de leer, el capítulo 18, versículo 2, que finalmente esta ciudad comercial, cuando sea destruida, se encontrarán demonios, chacales, espíritus inmundos, porque será un centro mundial de la brujería, lo mismo que fue la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Daniel. Así que vemos claramente que siempre hay conexiones en la Biblia que tenemos que hacer para que podamos entender que esta Babilonia del Antiguo Testamento está conectada con la Babilonia en la que terminará en el mismo territorio geográfico donde se encontraba en el Antiguo Testamento la ciudad final, que es el centro y el territorio de Irak y de Siria. Ahora veamos también varias profecías relacionadas con esta Babilonia literal que se van a cumplir de una forma completamente literal. Por ejemplo, en el capítulo 50 del libro de Jeremías y 51. De estos dos capítulos de Jeremías 50 y 51, dos capítulos describen completamente la misma ciudad. Esta ciudad comercial que se va a levantar y que finalmente en los últimos tiempos va a ser destruida. Y de todos los imperios que formaron parte en el tiempo de los gentiles, estamos hablando de Egipto, de Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De todos estos imperios, la única ciudad que se menciona con un cumplimiento profético es Babilonia. Así que esto es muy importante porque de esta manera podemos nosotros ir viendo todos estos acontecimientos, todos estos eventos que van a tener lugar precisamente en los tiempos del famoso dictador mundial que será el anticristo. Ahora bien, la Babilonia es la única ciudad nombrada, esta ciudad Babilonia es la única nombrada para ser juzgada por culpa de los mártires, o sea, de todos aquellos que murieron por la causa de Jesucristo. Esto es muy interesante también. Veámoslo en Apocalipsis 18, versículo 24. Dice la Biblia claramente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, este lugar geográfico del Medio Oriente va a ser una matazón impresionante de judíos y de cristianos. Recordamos que el anticristo en los últimos 3 años y medio es cuando va a ocupar esta ciudad. Esta ciudad se convertirá en un centro comercial mundial, el centro de las finanzas de Wall Street en Nueva York. Se va a mudar a Babilonia, a la región de Irak actualmente y de Siria, y es interesante que actualmente Siria pues está ocupada por un hombre llamado Al-Jolani, que pues le dieron, ¿verdad?, un golpe de estado al expresidente Assad, que ya era el tercero de una descendencia, de una familia que tenía ya más de 30, 40 años gobernando a Siria, y ahorita se encuentra Siria e Irak. Irak estaba en manos de Irán, porque después de que derrotaron a Saddam Hussein, pues los iraníes se apoderaron de Irak y pusieron ahí a los yihadistas, o sea, estos terroristas que están buscando exterminar a la nación de Israel. Pero actualmente Siria se encuentra bajo el gobierno de Turquía, del presidente Tayyip Erdogan, y se encuentran pues los drusos, que es una
es un grupo religioso muy especial, que es una rama del Islam, pero no son realmente musulmanes, por lo cual los mismos musulmanes los quieren eliminar a los drusos. Encontramos a los kurdos ahorita en Siria también, que es otro grupo que el presidente Erdogan de Turquía los ha perseguido por mucho tiempo. Vivían cerca de Armenia y en el norte de Israel. Así que es un relajo ahorita completo Siria, ¿verdad? Es un hormiguero ahí de grupos terroristas. Están ya los yihadistas, los rebeldes que pertenecían al grupo del presidente Assad. Y esta región es precisamente, como lo hemos visto anteriormente, de donde surgirá el famoso anticristo. Anticristo surgirá de Siria y de donde está actualmente Irak, en la región geográfica donde esta ciudad comercial también tendrá su epicentro. Ahora, veamos también nosotros que el anticristo se le menciona como el rey de Babilonia o el rey de Asiria o de Siria. Isaías capítulo 14, versículo 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto es una profecía que no se ha cumplido. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? El opresor se refiere a la persona del anticristo. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La ciudad comercial que estamos estudiando en Apocalipsis 18. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor. Se está refiriendo al anticristo. Él quería a los pueblos con furor, o sea, con mucho ira, con ideas de venganza, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Lo estamos mencionando como el rey de Babilonia o el anticristo que va a hacer todas estas cosas en el futuro. Ahora, es increíble, en el versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Isaías, pongamos mucha atención, esto es muy interesante, porque aquí se describe al anticristo. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que se describe al anticristo? Se le describe a continuación en el Sheol, en la profundidad de la tierra donde se encuentra la prisión de los demonios. Veamos lo que dice el versículo 9. El Sheol abajo se espantó de ti. O sea, cuando el anticristo baje, ahí al Sheol, las mismas criaturas que están ahí dentro del Sheol se van a asustar. Despertó muertos que en su venida salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Qué increíble que la Biblia nos muestre esto que solamente puede revelarnos el Espíritu Santo. Que ahí están con cuerpos, claro que no están iguales a nuestros cuerpos, esperando el juicio de Dios en el Sheol, que es la prisión de los demonios. Están ahí estas personas, los príncipes, los reyes de la tierra, todos aquellos que trataron de explotar, de oprimir, gobiernos totalitarios, dictadores, ahí se van a encontrar. Y cuando baje el anticristo se le van a quedar mirando y van a decir, tú también estás igual que nosotros, tú eras ese grande que pensaste que te ibas a apoderar del mundo lo mismo que nosotros, y van a estar espantados todos ahí abajo, viéndose unos a otros de qué manera muy pronto serán sacados de ahí, que esto se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y que se llama el juicio final de los líderes, de los incrédulos y de todos los principales de las naciones. Así que recordemos que esta Babilonia religiosa del capítulo 17 simboliza a los primeros 3 años y medio del gobierno del sistema religioso que estará en Roma. Y después el gobierno del anticristo
con la ciudad comercial, brincará para apoderarse entonces del mundo, y entonces ya no va a haber este gobierno religioso de la ramera. A los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, los últimos 3 años y medio, nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta, vamos a ver esto, en la segunda carta a los tesalonicenses, de qué forma el anticristo, entonces, después de que su gobierno queme la ciudad de Roma, posiblemente sea el Vaticano, el centro del sistema religioso, después el anticristo se va a nombrar, ya no quiero ninguna religión, ahora yo soy el que voy a gobernar de aquí en adelante. Veamos lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie se engañe o nadie los engañe en ninguna manera. Hago aquí un paréntesis. Esta carta de la segunda a los tesalonicenses, la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo la mandó porque en la primera carta les habló sobre el rapto. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2 les manda otra carta, el apóstol Pablo, a la misma iglesia de Tesalónica, para explicarles, porque recibió noticias Pablo, que ellos creían que ya estaban en la tribulación, que ya estaban en la tribulación y que ya, porque el anticristo iba a surgir, etcétera, etcétera, estaban muy asustados. Y esto lo dice del versículo 2 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 2, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La frase o el término el día del Señor describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y muchas veces cubre parte del milenio porque es la consumación de la ira de Dios. Así que estos cristianos estaban muy asustados y Pablo les dice, ya no hagan caso de cartas que le están mandando, y les explica por qué no se encontraban ellos en la tribulación. Versículo 3, no los engañe nadie, porque no vendrá, o sea, la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, si el anticristo no se ha manifestado, entonces no se preocupen, no están en la tribulación todavía no ha venido, porque el que inicia la tribulación, ¿quién es? Pues la persona del anticristo. ¿Y cómo inicia la tribulación? De acuerdo a Daniel 9:27, cuando el anticristo firme un tratado, se va a sentar con el gobierno de Israel en una mesa y les va a firmar un tratado garantizándole al pueblo de Israel, Daniel 9:27, que él los va a proteger por los próximos 7 años. Así que así comienza la tribulación. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no puede haber tribulación. Es lo que Pablo les está diciendo. Y dice el versículo 4, Pablo comienza a describir las acciones del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que va a ser, esto nos habla que va a ser reconstruido el tercer templo judío, como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, una vez que el gobierno del anticristo, Apocalipsis 17, como lo vimos anteriormente, quemen la ciudad del sistema religioso que será el Vaticano, el anticristo, los últimos 3 años y medio de su gobierno, se va a sentar él en el templo judío
Y ahí ese sistema religioso que ya va a ser quemado, desaparecido, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a establecer su propia religión. Dice que se va a pasar por Dios. En otras palabras, una vez que se queme la ramera, el sistema religioso que se prostituyó, el anticristo va a decir, aquí no hay Dios más que yo. Y los últimos 3 años y medio es cuando va a mandar que el falso profeta, Apocalipsis 13, marque con el 666 a toda la gente que se rehúse a adorar a quién, adorarlo a él. Entonces el anticristo se va a colocar como Dios, y el que no me adore van a mandar su imagen por todos lados, tal vez con inteligencia artificial o con hologramas, pero va a mandar que su imagen sea propagada por el mundo entero para que la gente lo adore, y los que no lo adoren pues serán controlados, como ya hay un control impresionante biométrico actualmente en el siglo XXI, para que sean muertos si no tienen la marca del 666. Y entonces el versículo 5 de la misma segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, les dice el apóstol Pablo: ¿qué no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? O sea, Pablo ya les había explicado claramente. O sea, no tenían por qué asustarse. Pero así somos los cristianos. Muchas veces hemos leído y leído la Biblia y de repente viene un acontecimiento que ya lo habíamos leído y nos asustamos creyendo, porque he oído que muchos cristianos creen que estamos en las trompetas. Otros me han mandado correos preguntándome que si ya estamos en la tribulación. Pues están casi igual que la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como no leemos claramente o no nos recordamos aquellas cosas que están escritas, y pues estamos nuestra mente en otro punto, en otro lugar, y olvidamos completamente lo que hemos aprendido. Que no se acuerdan que ya se los había dicho yo, dice Pablo, versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, estén conscientes, dice Pablo, que este anticristo que se va a levantar y que va a iniciar la persecución, ahorita hay un poder que lo está deteniendo. O sea, todavía no se ha manifestado el anticristo. Estamos en el siglo XXI, esto fue escrito hace 2000 años. Hay algo que lo está deteniendo. Esto es muy interesante. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Dios tiene un tiempo para que este poder que está deteniendo al anticristo sea quitado del medio. Y cuando este poder sea quitado del medio, el anticristo va a surgir en el mundo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia, que es o significa literalmente rebelión contra la autoridad. Veamos, ya está en acción un movimiento, una energía que va en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es ético, de todo lo que es moral, de todo lo que es de todo lo que establece la libertad, todo lo que va en contra de esto, como el totalitarismo, la falta de libertad de expresión, la falta en contra de todo lo que sea contra derechos humanos, todo aquello que va contra los mandamientos de Dios. Es un poder que está en el mundo desde hace muchísimos años, pero este poder va a aumentar, va a acrecentarse, se va a levantar y se va a degradar, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Debes de saber, Timoteo, que va a haber tiempos peligrosos, salvajes. Los hombres van a ser amadores de sí mismos. O sea, la Biblia profetiza, santos que me escuchan de Dios, que el carácter de los seres humanos se va a degradar más y más y más mientras más rápido avanzamos y nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. Entonces continúa Pablo diciendo, ustedes saben lo que lo detiene. Ellos ya deberían estar conscientes de que hay un poder que está deteniendo el poder del anticristo hasta que se ha quitado el medio. Y entonces, repito, cuando se ha quitado este poder,
aquel inicuo, el inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando este poder se ha quitado. Pregunta: ¿qué es este poder que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Pues es muy sencillo, no puede ser el ángel Gabriel, no puede ser el arcángel Miguel, no puede ser ningún poder más que el poder de Dios. Dios es el que controla el mundo espiritual y este poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciéndoles? El Espíritu Santo por primera vez vino al mundo en el día de Pentecostés para hacer morada en todos nosotros los cristianos. Fuimos en el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años, los cristianos hemos recibido la presencia divina dentro de nosotros de Dios. Y en ese mismo momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, fuimos sellados. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la resurrección, hasta el día en el que el cuerpo se ha transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo, Filipenses 3, 20 y 21. Entonces el Espíritu Santo estamos sellados y un sello significa propiedad y significa también pertenencia o protección. Entonces, así como yo recuerdo hace muchos años cuando pues viví en un rancho, cuando era joven, al ganado se le marcaba se le ponía una marca a una vaca, a los becerros, a los caballos, con un fierro caliente, hirviendo, ¿verdad? Con el símbolo de la ganadería a la que pertenecían. Por ejemplo, si pertenecían a don José Martínez, el ranchero José Martínez, era una J y una M. Con un fierro caliente se le marcaba, indicaba que esa vaca, ese caballo, ese becerro le pertenecía a José Martínez. Y si esa vaca se pasaba a otro rancho o rompía un cerco, pues con esa marca reconocían los otros rancheros que no era de ellos. Entonces implicaba propiedad, indicaba protección también, de que no se lo fueran a robar. El Espíritu Santo nos ha sellado. Significa que tenemos la presencia de Dios. Esto los demonios lo saben. El mundo espiritual está consciente que los cristianos estamos sellados, que estamos poseídos por un espíritu que es el Espíritu Santo y al mismo tiempo que Dios nos está protegiendo. Porque esto nos habla que le pertenecemos ya a Dios para siempre. Entonces, esto nos habla claramente, ¿verdad?, de la pregunta si los demonios pueden poseer a un cristiano. No, porque la posesión implica pertenencia y ya le pertenecemos a Dios, pero sí pueden influir en nuestra mente, ¿verdad?, con pensamientos, pueden provocarnos enfermedades, pueden hacernos que nos desviemos del camino de Dios, pero poseernos ya no lo pueden hacer, porque ya le pertenecemos a Dios eternamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia salga en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia famoso que ya mencionamos, pues el Espíritu Santo se va junto con nosotros. Pero no significa que el Espíritu Santo ya no esté en el mundo, porque recordamos que el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Omnipresente. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo va a seguir en el mundo, la iglesia ya no está, pero va a operar, esto es importante, va a operar de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo operó el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Bueno, venía el Espíritu Santo, entraba sobre Sansón, y Sansón en el libro de los Jueces tenía una fuerza increíble. El Espíritu Santo se salía de Sansón y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David y, por ejemplo, el Salmo 22 que escribió David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horaron mis manos y mis pies. 1000 años antes que Jesucristo muriera, David
escribió las palabras de Jesús que pronunció en la cruz por el Espíritu Santo. Se iba el Espíritu Santo y David era un hombre, ya no era poeta, ya no estaba inspirado, porque es la forma como el Espíritu Santo operaba. Pero bajo el Nuevo Testamento, ahora ya está dentro de nosotros para siempre. Ya no se sale hasta el día de nuestra resurrección. Y entonces, dice el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se manifestará aquel inicuo a quien Cristo matará con el espíritu de su boca. Yo vi por ahí algún comentario, ¿verdad?, que este iba a ser el Papa, pero el Papa es imposible que sea este hombre de pecado. ¿Cómo va a ser el Papa el hombre de pecado? Si aquí estamos hablando ya de los últimos 3 años de la gran tribulación. Entonces, es importante todo esto que acabamos de estudiar. Vamos a terminar con la cuarta parte de esta serie muy pronto y vamos a poner muchísima atención a estas profecías tan preciosas, tan maravillosas, que nos dan una luz y nos da la seguridad, como dice el libro de los Hebreos, porque somos participantes con Cristo, con tal que retengamos hasta el final la confianza del principio. En otras palabras, no es como comenzamos, sino como terminamos. Dice el escritor a los Hebreos, esta confianza que tenemos cuando acabamos de convertirnos, y ya ven que cuando nos convertimos teníamos muchas ganas y testificar y Cristo por aquí por allá, no debe de apagarse ese fuego en nuestro corazón. Mantengamos, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara, que lo mantuvieran prendido siempre. Pues así debe ser el fuego que el Espíritu Santo nos ha prendido en el corazón. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, Timoteo, que hay dentro de ti. Que le estaba diciendo, bueno, lo único, ¿verdad?, que aviva el fuego es la Biblia. Si tú tienes una parrilla de carbón, vemos de qué forma, ¿verdad?, si le hacen así, decimos en México las marchantas o las que hacen las tortillas, el aire está avivando el fuego. Entonces, así la Biblia tiene que estarnos continuamente avivando el corazón, para que este fuego de Dios no se apague y podamos permanecer firmes hasta el final en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Continuaremos con esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
Estamos transmitiendo esta última conferencia de la serie El caos en el Medio Oriente. Así que gracias a Dios por estas conferencias. Yo les invito a todos ustedes, los que no han tenido la oportunidad de oírlas, están en Armando Alducin Ministries, en YouTube, pueden encontrarlas, pero yo les recomiendo, si quieren realmente tener una información verídica, veraz, una información real de lo que está pasando en el Medio Oriente, sobre todo en esta última invasión del grupo terrorista de Hamas contra Israel, ustedes van a encontrar estas realidades en lo que estamos compartiendo, porque esto es lo que debemos usar para poder mover la iglesia y saber que necesitamos continuar hablando estos temas tan importantes. Quiero terminar esta serie con un caos que hay dentro del mundo jurídico. Hace algunos días, esto es impresionante, es increíble que esté sucediendo en el mundo. La Corte Internacional de Justicia de la Haya en Holanda, en Europa, a sugerencia del país de Sudáfrica, están tratando de condenar a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia de la Haya está formada por 15 a 17 jueces. Se supone que son los mejores abogados de derecho internacional, pues de 15 o 17 naciones. Sin embargo, a pesar de esta denuncia que es incongruente, inaceptable, cuando la misma Corte Internacional de Justicia sabe perfectamente bien cómo se define el genocidio, de lo cual voy a mencionar en unos momentos, debieron desde el momento que Sudáfrica propuso esta demanda en contra de Israel, de acusarlos de genocidio en contra de los palestinos, haberle dicho a Sudáfrica: discúlpenme, pero de acuerdo a la Corte Internacional y a la definición de lo que es un genocidio, no es aceptable esta denuncia, porque va en contra precisamente de lo que se califica o como se llame un genocidio o qué es un genocidio. Sin embargo, para que podamos entender la podredumbre y un síntoma tan grande de descomposición de una corte internacional, ya nada más eso nos faltaba, es que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están dirigidas, ¿verdad?, por un hombre llamado Antonio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Internacional o de los abogados que están ahí, y principalmente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del jefe de Hamas, el grupo terrorista que invadió Israel y mató a más de 1,300 víctimas civiles judíos. Ahora, cuando nos damos cuenta, si esta denuncia se llevara a cabo y la Corte Internacional, en el caso que dijera, pues realmente sí es un genocidio, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser o quién es el organismo que puede implementar las sanciones? Pongan ustedes, digan, pues ahora que si son genocidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los judíos? ¿O vamos a imponer sanciones? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque las Naciones Unidas tienen un símbolo de seguridad principalmente, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetaría inmediatamente esta demanda. Así que todo esto que estamos viendo en el mundo es mínimo el Circo Soleil. Es un circo verdaderamente, donde dices, ¿cómo es posible que esté pasando en el mundo civilizado, que nos distinguimos del mundo incivilizado que es el Medio Oriente y el Asia Central, de la civilización de nosotros en el Occidente? Pero esta es la razón y esta es la forma en la que el mundo se está dirigiendo. Después de esta masacre del Holocausto, que es peor que el Holocausto de Alemania en
Israel, la masacre y la carnicería que hizo el grupo de Hamás. No han publicado la mayor parte de los horrores que hicieron para no lastimar la sensibilidad de las naciones o de la gente. Pero hace algún tiempo tuve una entrevista por televisión que me preguntaron: ¿usted nos recomienda que podamos nosotros decir lo que pasó en Israel? Porque lastimaría la sensibilidad, como han visto películas donde dice: a continuación se prohíbe esta película que la vean niños menores de 18 años porque hay cosas perturbadoras que pueden lastimar a un joven o a una muchacha joven. Pues así pasa en el mundo de las redes sociales también. Yo les contesté: si el mundo realmente sabe, como la mayor parte de los presidentes están yendo a ver qué pasó ahí en Israel verdaderamente, a cerciorarse que es exacto lo que han publicado. Cuando entraron la mayor parte de los senadores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, salieron llorando de ver las películas. Y yo se los voy a decir a ustedes, porque el hecho que la gente ignore esto es lo que le da a la gente el derecho de creer que después de esta masacre salen en las calles a protestar, pero no que liberen a los rehenes ni que agarren a este grupo terrorista, sino exterminen a los judíos. El grupo de Hamás entraron más de 1,000 a Israel el 7 de octubre. Sabían perfectamente bien en cada uno de los kibutz, que son granjas que tienen los judíos cerca de la franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, donde la mayor parte de las personas que viven ahí son ancianos o niños o matrimonios con niños menores de 1 año, niños de 8 meses, de 5 meses, de 6 meses. Y entraron estas bestias, estos animales, al primer kibutz y agarraron a 2 niños, uno de 6 meses y otro de 8 meses, amarraron a sus papás y enfrente de sus papás, con desatornilladores, les comenzaron a sacar los ojos. Cuando acababan de sacarle los ojos, enfrente de los papás, los quemaron vivos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con la mamá y la comenzaron a violar enfrente del papá, con las manos amarradas. Y después le comenzaron a cortar el cabello a la mamá y la quemaron enfrente del papá. Y si después siguieron con el papá, lo comenzaron a cortar las manos y finalmente los quemaron a toda la familia. Ni siquiera los nazis habían hecho esta crueldad y esta masacre, que no hay nombres para poder describir que estas personas no son seres humanos. Completamente endemoniados. Con un odio, con una perversión, como no nos podemos imaginar. Hay muy pocos registros en la historia de algo que haya sucedido, sobre todo en Israel desde 1948. Cuando llega el ejército de Israel y ve toda esta devastación, imaginemos nada más. Yo soy presidente de una nación, tenemos que buscar y defendernos, y a estos animales no merecen vivir. Estas personas no merecen seguir viviendo. Vamos a ver cuándo la Biblia autoriza que una persona ha perdido el derecho para vivir. Entonces, juntaron al ejército de Israel y entraron a Hamás, entraron a Gaza, y 2 semanas antes, mandaron papelitos por toda la ciudad de Gaza diciéndole a la población civil: sálganse por favor, huyan porque vamos a bombardear Gaza poco a poco, vamos a ir avanzando. Gaza es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tiene como 50 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho, donde viven cerca de 2 millones de seres humanos. El grupo de Hamás comenzó a bloquear las carreteras porque Egipto dio un anuncio que iba a proveer casas de campaña para que todos los que fueran exiliados o sacados de la ciudad de Gaza tuvieran refugio ahí en Egipto. Y los de
Hamás bloquea las carreteras, bloquean completamente las casas y les impiden al pueblo escaparse. ¿Con qué propósito? Para que cuando Israel comenzara a bombardear o a atacar los edificios donde estaba localizado el grupo de Hamás, ante el mundo una cortina de humo dijera: miren lo que nos están haciendo, están matando a los civiles. Y el mundo reaccionara por una desinformación que no es verdad, y entonces los acusara de genocidio. Las leyes internacionales de la guerra, damas y caballeros, prohíben que ninguna nación almacene armas debajo de hospitales, ni de escuelas, ni de casas particulares. Y todas las armas y municiones y cohetes que han encontrado en Hamás, sin ninguna excepción, han sido debajo de todos los hospitales, que hay más de 40 hospitales en Gaza, de casas que escogieron donde vivían niños menores de edad, de gimnasios y de escuelas particulares. Ahí estaban estos terroristas de Hamás guardando las armas. Ahora bien, si consideramos la maldad que tuvieron para ir a hacer eso contra civiles judíos y contra esos niños de 6 meses y de 8 meses de edad, nos damos cuenta que esas personas no se pueden calificar ya como seres humanos, sino como endemoniados realmente, y que de la misma forma así tratan a su pueblo. Y este grupo terrorista es la autoridad de la ciudad de Gaza. Entonces no es de extrañarnos que ni siquiera tengan compasión por su propio pueblo. Entonces cuando Israel entra a Gaza, explica claramente al mundo: no venimos contra los palestinos, venimos a buscar a estos infelices animales que hicieron esta carnicería y esta masacre con nuestro pueblo. En un festival que había cerca de Gaza, mataron más de 200 muchachos que iban saliendo del festival y los patearon. Y a las muchachas las encueraban, las ponían en sus pickups, en sus trocas, en sus camionetas, encueradas, y las exhibieron así encueradas por la ciudad de Gaza. Podríamos continuar dando muchos detalles que simplemente hacen hervir nuestra sangre de coraje, ¿verdad? Y saber, si hubieran hecho eso a mis nietos, a mis hijos, a tu hija, nadie podría decir: perdónenlos, ¿verdad? Jesús dijo: perdona a tus enemigos, pero esas personas, hay un infierno para ellas también. Por eso dijo Jesús, ¿verdad? Aquí el derecho de poder quitar la vida se la doy a los gobiernos, no a las personas como individuos, que lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuáles son los hechos después de esto? Veamos nada más la descomposición del mundo. Veamos el mundo que estamos viviendo. Después de esto, lo más lógico era que la gente saliera a protestar. No, liberen a esos rehenes, ¿cómo es posible? Secuestraron, después de la carnicería que hicieron, se llevaron secuestrados a niños de 6 meses. De 1 año, rehenes, niños de 1 año, rehenes. De 8 años, jovencitas de 15, 17 años que ya sabe que ya las violaron ahí en Gaza. Y ancianos de 85, 90 años de edad. Esos son los rehenes que los escogieron con pinzas. ¿Qué es la reacción del mundo? Oye, por favor, liberen a los rehenes, vamos a... No sucedió nada de eso. Comenzaron protestas en el mundo, desde el río hasta el Jordán, o del Jordán hasta el mar. Queremos la libertad para que podamos realmente exterminar a la raza judía. O sea, los que fueron víctimas, ahora los opresores eran los que decían que ellos habían sido las víctimas, y ahora los que habían sufrido esta inmensa desgracia eran culpables. ¿Y por qué eran culpables? Porque vamos a ver las mentiras que propagaron
porque nos tenían encerrados en Gaza y tenemos ya 30 años encerrados y no nos han dado nuestro estado ahí cerca de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le dije a una persona el otro día que estaba discutiendo, ¿tú crees que el momento en que cuando a México nos quitaron Nuevo México, nos quitaron California, nos quitaron Texas, etcétera, etcétera, me da derecho a ir a Estados Unidos a masacrar americanos? O sea, entonces se justifica eso, y a nosotros sí nos lo robaron, sí nos quitaron esos estados que tiene ahorita Estados Unidos. Cuando el general Santana hizo un trato con los americanos, ¿verdad? Y supuestamente, no sé si fue una venta o fue un tratado, pero toda esa tierra le pertenecía a México y jamás México ha hecho ni pío para poder protestar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas, que nos devuelvan esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos. Comencemos con los estudiantes. Los estudiantes de las universidades actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de muchachos menos de 25 años de edad. Y que se calcula que el 60 o 70% de los universitarios son de izquierda actualmente en las universidades. A ese grado se ha infiltrado estas ideologías. Los estudiantes de la Universidad Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, o sea, los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Un oficial de Hamás llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado miles de personas demandando muerte a los judíos y a Israel, en lugar los manifestantes han demandado muerte a los rehenes y muerte a los judíos. Cuando comienzas a tratar de razonar y a pensar ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué están pensando de esa manera? Vemos que uno de los pecados más grandes que hay es el racismo. Entonces, los palestinos en el año 2005, después de una votación, y Egipto se salió de Gaza, nunca Israel ha estado en Gaza, escuchen bien, y tuvieron asentamientos antes del 2005, y lo voy a explicar. En el 2005, los gobiernos y las Naciones Unidas determinan a un hombre llamado Mahmoud Abbas: tú vas a ser el presidente de esta ciudad que es Gaza, y vamos a luchar que ustedes tengan ya una nación, porque los palestinos nunca en la historia han tenido una nación. En las Naciones Unidas tienen un lugar para poder hablar, pero las Naciones Unidas no consideran a los palestinos como una nación, porque los palestinos no son palestinos, son árabes. La palabra palestino fue hecha por un emperador romano, Adriano, así se llamaba una de sus mujeres, y los romanos odiaban a los judíos y dijeron: ahora no se llame Israel, y le cambiaron el nombre. Ahí está el diablo tratando de sustituir el de Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. Es lo que significa Yisrael en el hebreo, los que luchan al lado de Dios. Pues ahora se va a llamar Palestina, y desde hace siglos que se comenzó a llamar Palestina. Y cuando llegaron los judíos en el 48, el grupo chiquito que había de árabes se les cedió la franja de Gaza, y entonces se llamaron palestinos. Y no había palestinos porque ahí creían que descienden de los filisteos. Y los filisteos es un grupo étnico que desapareció hace más de 2000 años. Entonces, Filistea era el lugar donde está Gaza ahorita, donde el gigante Goliat y los gigantes habitaron, donde es Gaza ahorita, donde viven los palestinos. Pero no son palestinos, son árabes. Pero se pusieron palestinos porque cuando llegaron los judíos, ningún país árabe los aceptó.
Hoy queremos un lugar, Egipto, vénganse para acá mis chiquilines, Siria, vénganse para acá mis chiquilines, Jordania, vénganse para acá, Irak, vénganse para acá. Ninguno de los países árabes les ofreció asilo. No, ahí quédense en Gaza, porque si ustedes los sacamos de ahí, no podemos obligar a Israel a que haya dos estados y les den a ustedes una nación. Entonces, mientras mantengamos, ese es el pensamiento de los 22 millones de árabes. En aquel tiempo encabezó Gamel Abser, nace el presidente de Egipto, y dijo: tenemos que mantener a este grupo ahí encerrado para provocar conciencia ante el mundo y lástima, y obligar a los judíos que no los tengan ahí, sino que sean dos estados que dividan otra vez Israel, como lo hicieron las Naciones Unidas en el 48, en el 45, y tengamos un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esta fue la narrativa que se manejó durante muchos años. Escuchen por favor la verdad. Yasser Arafat es el terrorista más grande que ha tenido la historia en el siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, 1972 al 77 aproximadamente. Cuando la mayor parte de los árabes descubrieron que no podían sacar a los judíos, ganaron la guerra del 48, ganaron la guerra del 56 del Canal de Suez, ganaron la guerra de 1967 y ganaron la guerra de Yom Kippur en 1973. 4 guerras, 22 millones de árabes no han podido sacar a los judíos. Entonces planearon otra cosa. Vamos a crear grupos terroristas, porque ya como nación contra nación estamos desprestigiándonos hasta el mundo, y el mundo se está burlando. ¿Cómo no pueden ustedes, siendo 7, 8 veces más grande en los ejércitos que Israel, cómo no los pueden sacar al Mediterráneo? Vamos entonces a crear grupos terroristas. Entonces Irán, que en 1935 se llamaba Persia en la Biblia, cuando veas Persia es Irán. En 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán. En 1979 a la República Islámica del Irán. Entonces el ayatolá Khomeini comienza a traer a Arafat a Irán a desarrollar y a preparar y a entrenar grupos terroristas para de alguna forma sacar a Israel o eliminar a Israel. Todo lo que es el grupo de Hamas actualmente fue entrenado en Irán. Mientras estaban entrenando al grupo de Hamas en Irán, al mismo tiempo se formó las guardias revolucionarias de Irán. Y de las guardias revolucionarias de Irán, ya que vieron que Hamas era un grupo terrorista y lo regresaron a Hamas con instrucciones, les voy a mencionar qué fue lo que les dijeron. Crearon a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, que es otro grupo terrorista sostenido y financiado por Irán. Después Irán siguió con ISIS. Después Irán siguió con los Houthis, que están en Yemen. Esta semana están bombardeando los americanos el Golfo Pérsico, porque en el oriente del Golfo Pérsico están ahorita los Houthis mandando drones y cohetes para que los barcos del Golfo Pérsico sean hundidos, donde se transmite y se genera el 25 o el 30% del petróleo mundial. Es otro grupo terrorista financiado y sostenido por Irán. Una aclaración: siempre que hablemos de Palestina, hagamos un divorcio entre el terrorismo y entre el pueblo. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de los ayatolas asesinos, porque el pueblo iraní es un pueblo precioso. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo precioso de Venezuela, o de Colombia, o de Cuba. Estamos hablando de los gobiernos que se han apoderado de las gentes, las han oprimido, las han explotado para beneficio personal.
Acaban de descubrir que los líderes de Hamás, ¿dónde creen que vivían? ¿En Hamás? ¿En Gaza? Donde vive la gente pobre y que no tienen medicina ni comida. Los líderes de Hamás tenían casas en Turquía y en Qatar de 10 millones de dólares. Casas, palacios. Los líderes de Hamás. ¿Cuánta hipocresía? Y todos los billones de dólares que mandaron las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mismo Israel, para medicinas, hospitales de Hamás, todo lo de los palestinos lo usó el grupo terrorista para construir una infraestructura de túneles de más de 500 kilómetros, con aire acondicionado, hasta coches circulan con motocicletas, le ganaron al Chapo. Impresionantes túneles, y todos los túneles debajo de las escuelas y de los hospitales. Todos los túneles debajo de los hospitales y de las escuelas. Entonces, este grupo terrorista se comienza a levantar para tratar de derribar y exterminar. Ahora, Yasser Arafat hace una constitución, la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que todavía está vigente. Los artículos, métanse ustedes al internet y busca Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. No me creas a mí, métete a internet y busca los artículos. Y dice el artículo 20 en adelante: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel y matar a los judíos. Muy bien, yo soy judío y aquí están mis vecinos. Oigan, denos chance de poner un Estado junto a ustedes, ¿no? Oye, pero ¿en tu constitución cámbiala, papacito? Me estás diciendo que me quieres matar y que tu propósito principal es ese, que realmente no quieren vivir junto a nosotros, quieren el exterminio total. Entonces, ¿cómo puede el Estado de Israel permitir eso? Si en Gaza hicieron lo que hicieron, imaginémonos estableciendo un Estado dentro de Israel. Pues Israel desaparece y se borrarían todas las profecías de la Biblia, porque dice Jeremías 31, 30 en adelante, y así como las leyes de los cielos y las leyes cósmicas existen, nunca nadie podrá desaparecer a Israel, porque Israel es el punto geográfico que Dios estableció para traer a través de esta nación la Biblia, el Mesías, las leyes, los códigos de ética y los códigos de moral del mundo occidental. Las democracias no vinieron de Grecia, las democracias vinieron cuando la Biblia comenzó a ser usada y Roma comenzó a permitir que se usara para comenzar a orientar a la gente que las verdaderas leyes en contra del totalitarismo y de las dictaduras provenían de este libro que se llama la Biblia. Y el ataque del diablo es contra ellos y contra nosotros. Ellos por la Torá y nosotros porque la tenemos completa. Todo esto comenzamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender que es imposible que esto tenga una solución, porque es un pueblo que ha jurado exterminar a una nación. Veamos algunas de las mentiras que se han propagado. Una, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Ustedes han oído esto por todos lados. ¿De dónde? Las noticias. ¿Y de quién promocionan las noticias? De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas quién son? Anti-Israel. Las Naciones Unidas son anti-Israel. Y de todas las sanciones que han lanzado en contra de las naciones, el 65% han sido contra Israel. Apunta a lo que significa un colonizador, porque vamos a discutir y vamos a comenzar a definir términos etimológicos para tratar de saber si tengo una conversación o un debate contigo. No un debate de secundaria, no, Israel y esto y lo otro. ¿De qué estás hablando, muchacho menso? No sabes ni siquiera cómo te apellidas. Así está la gente. Oye, ¿por qué protestas? Porque el presidente dijo que favorecía a los pobres. ¿Y tú lo crees? Nada más porque hay por todos lados anuncios. Vamos a los pobres, el gobierno, lo creo y salgo a protestar. ¿Tú no sabes la realidad realmente lo que está pasando en tu gobierno o en tu país? No. Entonces, ¿por qué protestas? Porque me dieron una cachucha y mi lonche.
Así está el mundo, hermanos. El 80% de las protestas contra Israel que hubo, muerte a Israel y muerte a los judíos, en lugar de liberación a los rehenes, el 80% eran manipuladas y dirigidas por los mismos musulmanes. Inglaterra es una nación musulmana, escúchame lo que te estoy diciendo. Inglaterra desapareció del mapa. El presidente de Inglaterra es musulmán. No hay una sola iglesia ya, ni católica ni cristiana, en Inglaterra. Todas son mezquitas musulmanas. La migración que hubo de musulmanes por Grecia y por Italia, a Francia y a Alemania y a España es impresionante. Cuando los musulmanes pasan del 10-15% en cualquier nación, comienzan a protestar, a asaltar comercios, a demandar derechos, a violar mujeres y exigir que la ley Sharia, que es la ley del Islam, se establezca a fuerza. Y el que no la quiera, así lo dice el Corán, el que no lo obedezca, muerte a los infieles. Y los infieles son judíos y cristianos. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Esta es la definición, muchachos, jóvenes, médicos, politólogos que nos visitan y nos escuchan antes de meterte a debatir y decir cosas que ni siquiera entiendes. Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. ¿Qué es colonial? ¿De qué estás hablando? Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota otra nación. En primer lugar, los palestinos, número uno, nunca han sido dueños de ninguna tierra. Tampoco han sido formados ni formados como ninguna nación, por lo que nada les ha sido robado, por el amor de Dios. Número dos, los judíos son un pueblo indígena de la tierra de Israel porque han vivido ahí desde hace 3,000 años. ¿Cómo que nos robaron la tierra? El hecho que fueron sacados en el año 70 por Roma, por la maldición que mandó Cristo a Israel, y durante casi 2,000 años vivieron como exiliados en todas las naciones del mundo y regresaron el 14 de mayo de 1948 a Israel, no significa que hayan perdido su tierra. Ellos siempre han sido los dueños de la tierra de Israel, desde los tiempos de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que ellos realmente les robaron la tierra y fueron colonizadores de la tierra de Gaza o de los palestinos? En segundo lugar, la acusación más grave que hace una semana se dictaminó por la Corte Internacional de Justicia: Israel ha cometido genocidio. ¿Cómo se ha esgrimado y argumentado? Yo oigo programas de televisión, comentaristas, y digo, Dios mío santo, no creo que ni a la primaria fueron. ¿Cómo es posible que genocidio esto? Y hablan de genocidio sin entender ni definir etimológicamente, gramaticalmente, en un diccionario la palabra genocidio. Escuchen ustedes. Hasta 1944 se estableció en los diccionarios la palabra genocidio. Antes de 1944, ningún diccionario tenía la palabra genocidio. Fue un hombre llamado, apúntalo, Rafael Lamkin, con K, Lamkin, con L, quien después de haber hecho un examen previo sobre los asesinos nazis y que comenzaron a llamarle los crímenes de los nazis, Rafael Lamkin pensó y dijo, es que no es un crimen lo que hicieron los nazis. O sea, agarraron un pueblo, una etnia que no tenían armas, no tenían nación en ese tiempo, no tenían tierras, no tenían dinero, y los masacraron y los metieron a los hornos, al holocausto, y ahí los quemaron a más de 6 millones de judíos. Tiene que haber una palabra, dijo Lamkin, que defina esta atrocidad. Un crimen no es eso, y él empleó la palabra genocidio o genocidio. Y desde el 44 a nuestros días, genocidio significa lo siguiente, apúntalo:
para que entendamos qué es un genocidio. Genocidio es el intento deliberado, es un intento deliberado de destruir o una nación o exterminar un grupo racial o un grupo étnico. Mientras no haya esa intención, no se puede calificar de genocidio. Los que cometieron genocidio fue el grupo terrorista Hamas, porque planearon un año junto con Irán entrar a hacer esa masacre. Cuando hay intención, es genocidio. Los judíos, al entrar a Gaza, no entraron con la intención, los vamos a matar a todos. No, venimos en búsqueda militar de un grupo asesino que no podemos permitir que siga haciendo eso con los ciudadanos de nuestra nación. A los civiles, por favor, váyanse, escóndanse, etcétera, etcétera, porque nuestra intención no es a los palestinos, es al grupo de Hamas. Ahora bien, han muerto civiles. ¿En qué guerra no han muerto civiles? Y esta es una guerra. Cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Aquí está todo en la Biblia. Entonces, eso no se puede calificar como homicidio. Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos civiles, y los muertos de los civiles son porque los del grupo terrorista los esconden en los hospitales. Ahora bien, cuando trasladamos esto a una manera más simple de entender, en la Biblia, en Éxodo 20 dice, no matarás, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes tú justificar que Israel se haya enfrentado a la guerra y haya matado a cananitas, amorritas, amalecitas, etcétera, etcétera, cuando la Biblia dice en Éxodo 20, no matarás? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, porque esto nos va a ampliar muchísimo más el criterio y la comprensión de la mente de Dios. Éxodo 20, 13, no matarás. En el original hebreo hay dos palabras para matar. Pero vean ustedes la diferencia aún en los idiomas. Si tú vas a Estados Unidos y entras a un supermercado, entras a una tienda, hay letreros que dicen, cualquiera que robe es un crimen. Estados Unidos no tiene la diferencia en las palabras que tenemos en México. Una cosa es un delito y otra cosa es un crimen. Porque para nosotros un crimen es matar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando éramos niños, íbamos, de vez en cuando veía yo crimen. Entonces yo creía que cualquiera que matara a alguien dentro de la tienda podía pasar eso. Pero cuando dicen cualquiera que robe es un crimen para Estados Unidos, y la justicia americana no es matar, es simplemente cualquier delito de robar, asaltar, matar, se llama crimen. Para nosotros no. Entonces tiene que haber una diferencia entre el matar. En la Biblia, cuando dice no matarás, apúntalo, es la palabra ratzaj, así como suena, R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J. Ratzaj. Escucha lo que significa: matar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un juez encuentra que una persona le quitó la vida a una persona, y esta persona con intención se la quitó, lo planeó, lo voy a matar, y además con alevosía y ventaja, y además o por venganza, no se llama matar, se llama asesinar. Tú no puedes decir cuando vas en la noche y te quieren asaltar y traes una pistola y matas al asaltante, o alguien se mete a tu casa y matas al asaltante, tú no asesinaste a ninguno, tú mataste, es diferente a la palabra. Fíjense qué interesante es esto.
Tú mataste a ese delincuente que te quiso quitar la vida, pero tú no dijiste, te voy a planear, tenía 2 años esperando a que entraras a la casa, ¿verdad? O porque tu esposa te engaña, tu esposo te engaña. Eso es asesinar. Cuando se le quita la vida a alguien, o una nación a otra nación, con premeditación, alevosía y ventaja, es genocidio. Israel no tenía ningún plan de matar ni entrar ni siquiera a Gaza, porque desde el 2005 Israel se sale de Gaza. En el 2005 Israel sale de Gaza y les dice al gobierno, a la autoridad, al Fatah de Gaza: tenemos hasta ahorita escuelas en Gaza que construimos nosotros, hospitales, gimnasios, y además hay asentamientos judíos. Y el mismo gobierno de Israel les dijo a los judíos que vivían en Gaza: sálganse, porque desde el 2005 no puede haber judíos dentro de Gaza. Muy bien, se salieron los asentamientos que tenían Israel, y las escuelas y los gimnasios y las casas y los hospitales que Israel construyó para los palestinos, cuando se salieron en el 2005, los quemaron. Los quemaron totalmente. Las construcciones, destruyeron las escuelas, los gimnasios, los hospitales, y dijeron: no queremos que nada huela a judío. Más racismo no se puede ya expresar. Entonces vean todo lo que pasó. Entonces de 2005 hasta la fecha, Israel comenzó a extenderle la mano a los palestinos y decirles: escúchenme con mucha atención, cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a trabajar, le damos trabajo. Y si quieres estudiar en nuestras escuelas, también puedes estudiar. Escuchen, y si ustedes quieren ingresar a nuestro ejército, todo esto lo puedes comprobar en cualquier lado. Pero vean la desinformación. Si quieres entrar a nuestro ejército, no te vamos a obligar. Es obligatorio para los judíos entre los 18 y los 20 años. A los 18 a los hombres, a los 20 las mujeres tienen que entrar 12 años al servicio militar de Israel. Pero tú como árabe no te obligamos. Pero si escoges unirte a nuestro ejército, te recibimos. Y a cualquiera de ustedes que tenga 3 o 4 años trabajando dentro de Israel, le vamos a dar residencia y visa o ciudadanía. Hasta con eso. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que todos estos palestinos, árabes palestinos, es la palabra correcta, que entraron y trabajaron durante el 2015, 2010, 2005 dentro de Israel, fueron los que proporcionaron toda la información: dónde estaban los kibbutz, cuántas personas había, cuántos niños tenían, el camino, todo lo planearon a los mismos que le tendieron la mano. Como decía mi abuelita: nunca muerdas la mano que te da de comer. Ellos fueron a quienes tantas bendiciones les dio Israel. Entonces, todo lo que han publicado, que están encarcelados, que no los dejan salir, que es mentiras, 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 mentiras. Y vivimos en esa época. Pero lo más grave, santos de Dios, lo más grave es que este antisemitismo ha entrado a la iglesia. Es impresionante la cantidad de líderes que he escuchado de iglesias antisemitas, que están en contra de Israel y en contra de los judíos, cuando en Génesis 12 dice: el que te bendiga, te voy a bendecir, y el que maldiga a Israel será maldecido. Tú escoge. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco Israel son unos santos todos, ¿verdad? No hay un solo gobierno, no hay una sola persona, no hay nadie en el mundo ahorita que podamos decir esto es mejor que aquello, etcétera, etcétera. Simplemente hay diferencia entre la civilización y la incivilización. Este es un choque no de civilizaciones, porque en el Medio Oriente es un grupo de personas incivilizadas. Ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Ellos aman la muerte por el amor de Dios. Es la cultura que les han infringido dentro de su cerebro. Sus reacciones cognitivas son de venganza, de odio, de racismo,
Entonces tú no puedes una persona tenerla cerca de ti cuando tiene la intención de matarte. Y el momento que te voltees, darte una cuchillada por detrás. Y eso el mundo no lo entiende. Porque lo único que ven es la televisión, y no se meten a investigar lo que está pasando en la realidad. Oremos por Israel. Oremos por el pobre pueblo palestino oprimido, desechado completamente, maldecido por su propio gobierno, que es un grupo terrorista, el que se apoderó y le quitó el gobierno en el 2005 a la autoridad palestina, al Fatah, y entonces al Fatah le entregó el grupo al grupo terrorista de Hamas y le dijo la autoridad palestina al grupo terrorista: ustedes gobiernen Gaza, porque de aquí en adelante ustedes son un cuerpo militar, y si queremos sacar a los judíos tiene que ser a través de los militares. Mejor sean ustedes los que gobiernen Gaza, porque han formado un grupo militar que se llama Hamas, que la palabra Hamas significa violencia en el hebreo. Hamas significa violencia en el hebreo. Y cuando todo este panorama comenzamos ya a entenderlo, no nos queda más que vivir de rodillas diario. Oremos por México, oremos por Estados Unidos. 1 Timoteo 2, oremos por todas las naciones del mundo, por el pueblo palestino, por el pueblo iraní. En Irán hay un crecimiento impresionante de iglesias cristianas. Ahí en Gaza, en los palestinos, hay muchísimos palestinos que han aceptado a Cristo como su Señor. Oremos por ellos. Vuelvo a repetir, y te quiero terminar con las palabras de Jesús, que ahora vamos a comprender con mucho más amplitud después de oír esta narrativa que acabamos de compartir en Mateo capítulo 20. Ahora lo entendemos. Mateo 20, versículo 25. Ahora lo entendemos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, esto fue hace 2000 años, recuérdalo, hace 2000 años. ¿Ustedes saben que quién es el pueblo? No, ¿verdad? Ustedes saben que los gobiernos o los gobernantes de las naciones, y aquí pluralizó y generalizó, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dijo hace 2000 años, quiero que sepan que todos los gobiernos que va a haber en la historia del mundo, va a haber excepciones pero muy limitadas. Una Margaret Thatcher, ¿verdad? David Ben Gurión, etcétera, etcétera. Héroes que han dado su vida realmente por las naciones. Gobernantes son una cosa excepcional. Pero estamos hablando del 90% de los gobiernos y gobernantes dictadores tienen y tendrán la tendencia siempre de oprimir al pueblo. Y mientras están, agarrarse y llevarse lo más que puedan, porque les quedan 4 años o 6 años de gobierno, y mientras tanto que el pueblo siga sufriendo. Quiero advertirles eso, dijo Jesús: los gobernantes se van a enseñorear y van a ejercer sobre ellos control y potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuál es mi consejo? ¿Quieres hacerte grande? Hazte servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, el Creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de la vida, de los animales, del sol, de las estrellas de Orión, de las constelaciones. El Creador de todo lo que existe no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Jesucristo termina diciéndonos: nunca en tu vida tengas el deseo de controlar a los demás. Nunca te sientas que porque ya eres senador o diputado o presidente o director de tu fábrica o jefe de tu taller, nunca te creas que estás arriba de los que están sirviéndote o de tus empleados. A toda esa gente busca tú la oportunidad de servirles. Siéntate a comer un día con tus empleados, bendice un día a tu pueblo, entrégale lo más que puedas de tu vida
Y esa es la grandeza que mi Padre busca entre ustedes. Busca a los menesterosos, a los pobres, a los que necesitan. Te paras en un alto, él quiere limpiar tu carro, no le digas, quítate, no me manches mi carro. ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? Ese muchacho podría estar robando y no lo hace. O se paran a hacer malabarismos ya ahora en los altos, etcétera, etcétera. Te pintan hasta de plateado todos. La señora con sus hijitos vendiendo chicles, etcétera, etcétera. Le cierras el vidrio. ¿Qué te crees? ¿Has estado tú algún día en la actitud y en la posición en la que se encuentran esas personas que no nacieron con los privilegios que muchos de nosotros tuvimos? ¿Por qué nos encerramos en nuestro mundo y nos metemos en una burbuja de aire y no nos importa más que mis intereses, lo que me dan, lo que la gente me hace, y si me la haces me la pagas, y el que no, si no un negocio contigo y no me beneficias, dejas de ser mi amigo, porque mi amistad contigo es de conveniencia. Serás mi amigo mientras tú me convengas a mí tenerte de amistad. Qué miserable humanidad estamos viviendo, y esto irá de mal en peor. Por ejemplo, nos dejó Jesús para seguir sus pisadas, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino su Hijo a nacer en un pesebre. Vivir como carpintero, ser entregado en manos de pecadores, gobiernos ambiciosos, avaricientos, con el control. Crucifícale. Por envidia, los líderes de Israel lo crucifican. Abre sus manos en una cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo. Él. No hay ningún líder que me quieras mencionar. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, escritores, politólogos, dime el que quieras. No hay nadie como Jesús. Y es el que seguimos nosotros. Por eso el odio contra la nación donde Él nació y el odio contra las iglesias que servimos a Dios. Y ante este ataque devastador y este odio del mundo, tenemos que saber qué contestar, cómo reaccionar, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, un mundo espiritual que nos rodea, que el mundo no entiende por qué pasan las cosas que pasan, ni lo que está sucediendo, por la ignorancia que hay en sus corazones de Dios y porque tienen el entendimiento entenebrecido. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Te doy gracias, Padre, por este grupo de santos, por el amor que tienen unos a otros, el perdón que hay unos a otros y la fe que han mantenido hasta este momento, debido a la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto desde que oímos y desde que hemos practicado la gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Padre, ahora por tu pueblo un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, interiormente, que podamos dar cuenta de la responsabilidad y los talentos que nos has dado. Que aprendamos a vivir para los demás, a que nunca perdamos la compasión, ni las emociones ni los sentimientos por la gente que sufre en el mundo. Que podamos orar, Señor, por Israel. Dale sabiduría al gobierno de Israel para el dilema que está enfrentando. Te pedimos por México, Padre. Oh Señor, danos gracia con el gobierno. Bendecimos a nuestros gobernantes y danos la oportunidad de hablarles acerca de tu amor en la cruz. Bendecimos el gobierno de Estados Unidos, bendecimos al pueblo palestino, Padre, oprimido por estos seres que ya no son ni siquiera seres humanos, que se han entregado y ya viven condenados de por vida
por la monstruosidad en la que se han convertido cada uno de ellos. Padre, este es el mundo que estamos viviendo, amadores de sí mismos, centrados en un ego que solamente les hace ver sus propios intereses y no los de los demás, y que podamos al final de nuestra vida, que ya se acerca el día que venga Jesús, ser encontrados irreprensibles en santidad en la venida de Jesús, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios.